Estaba terminando unos correos electrónicos cuando ella dejó sobre la mesa una lista de 28 problemas conmigo. Me pidió la mía. Imprimí una sola palabra: divorcio. Su rostro perdió todo el color al instante, y luego comenzaron las súplicas. Estaba sentado en la isla de la cocina de nuestra casa suburbana terminando algunos correos electrónicos de trabajo en mi computadora portátil cuando mi esposa entró con esa mirada. Ya sabes, esa que dice que ha estado pensando, planeando, y que ahora es el momento de que yo escuche lo que tiene que decir. Sostenía un trozo de papel doblado en la mano y lo colocó frente a mí con el tipo de ceremonia reservada para firmar un tratado de paz. Tenemos que hablar, dijo ella, sentándose en la silla frente a mí. He estado pensando mucho en nuestro matrimonio y he preparado algo que creo que nos ayudará. Miré el papel y luego a ella. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Es una lista, respondió ella. Su tono de repente adquirió esa cualidad de maestra de escuela que adoptaba cuando pensaba que estaba siendo útil. Cosas que necesitas mejorar para salvar nuestro matrimonio. He pensado mucho en esto y creo que, si trabajas en estas áreas, podemos volver a ser como éramos antes. Desdoblé el papel y comencé a leer. El título en la parte superior decía áreas de mejora para nuestro matrimonio con su pulcra caligrafía. Debajo de eso, había una lista numerada que seguía y seguía. Número 1. Tomar más iniciativa con las tareas del hogar sin que te lo pidan. Número 2. Estar más disponible emocionalmente durante las conversaciones. Número 3. Dejar de dejar los platos en el fregadero durante la noche. Número 4. Mostrar más aprecio por las cosas que hago en la casa. La lista continuaba por la página. El número 7 trataba sobre mi tendencia a retraerme durante los conflictos. El número 11 criticaba mi falta de gestos románticos. El número 15 sugería que necesitaba trabajar en mi estilo de comunicación. Cuando llegué al número 23, que trataba sobre cómo necesitaba apoyar más sus metas y sueños, me di cuenta de que estaba viendo algo más que simples sugerencias. No era una lista de mejoras. Era una acusación, una deconstrucción completa de todo lo que ella pensaba que estaba mal en mí, empaquetado como un consejo útil para salvar nuestro matrimonio. Dejé el papel y la miré. Me observaba a la expectativa, como si esperara que le agradeciera este considerado regalo de críticas. Entonces, dijo ella, inclinándose un poco hacia adelante. ¿Qué piensas? Sé que puede parecer mucho, pero de verdad creo que estos cambios podrían hacer una gran diferencia para nosotros. Volví a tomar el papel y conté 28 puntos. 28 cosas que aparentemente estaban mal en mí y que necesitaban ser arregladas. Ni un solo punto en esa lista preguntaba en qué podría necesitar trabajar ella. Ni una sola sugerencia de que tal vez, solo tal vez, el matrimonio era una calle de doble sentido. Esto es revelador, dije, y lo decía en serio, pero no de la manera que ella imaginaba. Su rostro se iluminó. Estoy tan contenta de que lo veas así. Me preocupaba que pudieras ponerte a la defensiva, pero este es exactamente el tipo de mentalidad abierta que necesitamos. Volví a doblar el papel y me levanté de la mesa. Tienes toda la razón. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Entonces, ¿vas a trabajar en estas cosas?, preguntó ella, con la esperanza asomándose en su voz. Oh, definitivamente voy a trabajar en algo, respondí. Necesito pensar un poco en ello, pero me has dado mucho que considerar. Ella sonrió, pareciendo satisfecha consigo misma. Tómate tu tiempo. Sé que es mucho para asimilar, pero realmente creo que este podría ser el punto de inflexión para nosotros. Subí a mi oficina en casa en nuestra casa suburbana de 2 pisos y cerré la puerta. Luego, me senté en mi escritorio y realmente volví a mirar esa lista. El punto número 12 trataba sobre mi tendencia a querer tener la razón todo el tiempo. El número 16 se quejaba de mi inflexibilidad. El número 21 decía que necesitaba priorizar nuestra relación sobre el trabajo. Cada punto trataba sobre lo que yo necesitaba cambiar, lo que yo necesitaba arreglar, lo que yo necesitaba mejorar. No había ningún reconocimiento de que ella pudiera haber contribuido a nuestros problemas. Ningún reconocimiento de que tal vez algunos de estos problemas tuvieran dos lados. Ninguna sugerencia de que tal vez un matrimonio requiere que ambas personas hagan ajustes.
Esto no era un iniciador de conversación. Era una lista de demandas disfrazadas de sugerencias útiles. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de lo que realmente era. Era su forma de decirme que todo lo malo en nuestro matrimonio era culpa mía. Y que, si yo simplemente me convertía en la persona que ella quería que fuera, todo estaría bien. La audacia de esto era casi impresionante. Esencialmente me había entregado una lista de cambio de imagen de personalidad y esperaba que yo estuviera agradecido por la orientación. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir. Si ella quería comunicarse a través de listas, entonces yo también podía seguirle el juego. Yo era bastante bueno haciendo listas. 20 minutos después, tenía mi respuesta lista. La imprimí, la doblé tal como ella había hecho con la suya, y bajé las escaleras. Ella estaba ahora en la sala de estar viendo un programa de telerrealidad en Netflix, luciendo satisfecha consigo misma. Cuando me vio bajar las escaleras con mi propio trozo de papel, levantó las cejas. ¿Quieres hablar sobre la lista?, preguntó ella, silenciando la televisión. En realidad, dije, escribí mi propia lista. Pensé que podría ser útil que tú también vieras mi perspectiva. Le entregué el papel doblado y me senté en la silla frente al sofá. Lo abrió con entusiasmo, probablemente esperando ver mis pensamientos sobre sus sugerencias o tal vez mis propias áreas donde pensaba que ella podría mejorar. En cambio, encontró un solo punto bajo el título de mi plan de mejora. 1. Pedir el divorcio. Se quedó mirando el papel durante mucho tiempo, luego me miró. ¿Es esto algún tipo de broma? Para nada, dije con calma. Dijiste que querías que trabajara en mejorar nuestro matrimonio. Este es mi plan de mejora. Esto no es mejorar nuestro matrimonio, dijo ella, alzando un poco la voz. Esto es terminarlo. Exactamente, dije. Y esa es la mejora que creo que necesitamos. El color se desvaneció de su rostro mientras volvía a leer mi lista como si esperara que las palabras cambiaran de alguna manera. No lo hicieron. No puedes hablar en serio, dijo ella, poniendo el papel sobre la mesa de centro como si pudiera morderla. Estamos hablando de mejorar nuestro matrimonio, no de tirarlo a la basura. Me recosté en mi silla, completamente tranquilo. Mi plan de mejora es simple. A veces, la mejor manera de arreglar algo roto es dejar de fingir que funciona. Se levantó rápidamente, caminando de un lado a otro hacia la ventana. Esto es ridículo. Estás siendo dramático. Todo lo que hice fue darte algunos comentarios constructivos. Comentarios constructivos. No pude evitar sonreír ante eso. 28 puntos diciéndome todo lo que está mal en mí no son comentarios constructivos. Es un asesinato de carácter en viñetas. Eso no es lo que era, dijo ella, y su voz se volvió defensiva. Estaba tratando de ayudarnos. Estaba siendo honesta sobre lo que necesita cambiar. Tienes razón. Fuiste honesta, solo que no de la manera que piensas. Recogí su lista de la mesa de centro. Déjame leerte un poco de esta honestidad. Deja de ser tan lógico todo el tiempo y muestra más emoción. Aprende a ceder en lugar de pensar siempre que tienes la razón. Mi favorito personal es el número 25. Trabaja en ser menos terco. Ella se cruzó de brazos. Esas son preocupaciones legítimas. Tal vez lo sean. Pero esto es lo interesante de tu lista. Cada punto trata sobre lo que yo necesito cambiar. Cada problema en nuestro matrimonio, de acuerdo con este documento, se deriva de mis fracasos como esposo. No mencionaste ni una sola cosa en la que tú podrías necesitar trabajar. ¿Ni una? Eso es porque esta lista era para ayudarte a ver. Era para ayudarme a ver qué piensas que yo soy el problema. Todo esto, cada problema que hemos tenido, cada discusión que hemos tenido, cada momento de infelicidad en este matrimonio es aparentemente culpa mía. Me levanté y caminé hacia la repisa de la chimenea, luego me volví para mirarla. ¿Realmente crees eso? Ella abrió la boca, luego la volvió a cerrar. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, no tenía una respuesta inmediata. Esto es lo que realmente me dijo tu lista, continué. Me dijo que has estado llevando la cuenta durante años,
que notas cada pequeña cosa que hago y que te molesta. Cada forma en la que no estoy a la altura del esposo ideal que tienes en tu cabeza. Me dijo que, en lugar de hablar conmigo sobre los problemas cuando surgen, construyes un caso en mi contra. No estaba construyendo un caso, protestó ella. Estaba tratando de ser exhaustiva. Lo mismo, diferente empaque. Caminé de regreso a mi silla, pero no me senté. ¿Quieres saber qué habrían sido comentarios constructivos? Venir a mí hace 6 meses y decirme, oye, siento que no me escuchas cuando hablamos. ¿Podemos trabajar en eso juntos? Eso es constructivo. Lo que me diste fue una evaluación de desempeño en la que reprobé en todas las categorías. Se quedó en silencio por un momento y pude verla tratando de descubrir cómo responder. Finalmente, dijo, entonces, vas a terminar nuestro matrimonio porque señalé algunos problemas. Voy a terminar nuestro matrimonio porque no lo ves como nuestro matrimonio. Lo ves como mi matrimonio en el que estás atrapada esperando que yo sea lo suficientemente bueno para que tú seas feliz. Eso no es cierto. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué podías hacer para contribuir a nuestros problemas? ¿Cuándo fue la última vez que consideraste que tal vez algunos de nuestros problemas no se deben solo a mis defectos? Ella se volvió a sentar en el sofá y por primera vez se veía insegura. Piénsalo de verdad porque no hay evidencia de eso en esta lista. De acuerdo con esto, dije levantando su papel, tú eres perfecta y yo soy un desastre. Si así es realmente como ves nuestro matrimonio, entonces definitivamente necesitamos terminarlo, pero no por las razones que piensas. Estás tergiversando todo lo que dije. Lo estoy haciendo. Hagamos un experimento. Nombra una cosa en la que podrías trabajar para mejorar nuestro matrimonio. ¿Solo una? Me miró fijamente durante mucho tiempo. Yo comunico mis necesidades claramente, tal vez demasiado claramente. Eso no es nombrar algo en lo que podrías trabajar. Eso es defender algo que ya haces y sugerir que podrías ser demasiado buena en ello. Negué con la cabeza. Literalmente no puedes hacerlo. No puedes nombrar una cosa que podrías necesitar cambiar o mejorar. Todo es culpa mía. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de la televisión, que todavía estaba silenciada. Ella miraba sus manos y pude ver su mente trabajando. Así no es como se suponía que debía salir esto, dijo ella finalmente. ¿Cómo se suponía que debía salir? Se suponía que debías, no sé, hablar sobre la lista, tal vez no estar de acuerdo con algunas cosas, pero luego trabajar conmigo en las otras. Se suponía que debíamos hacer un plan. Un plan donde yo cambio todo sobre mí, ¿y tú haces qué? Nada. Eso no es lo que quise decir. Pero es lo que escribiste. Me volví a sentar, manteniendo mi voz firme. Pasaste tiempo escribiendo 28 cosas que quieres que arregle. No escribiste nada sobre en qué podríamos trabajar juntos. No sugeriste ningún problema que pudiera ser una responsabilidad compartida. Hiciste una lista de mis fracasos y la llamaste terapia de pareja. Ella tomó mi lista de nuevo y la miró fijamente. Entonces, ¿eso es todo? ¿Realmente vas a pedir el divorcio a menos que me puedas dar una razón para no hacerlo? Te amo. Esa no es una razón. Ese es un sentimiento, respondí. Y si amas a alguien, no le entregas una lista de todo lo que está mal en él y lo llamas ayuda. Ella se quedó en silencio de nuevo. Y pude ver que realmente estaba pensando por primera vez en toda esta conversación. No me di cuenta de cómo sonaría, dijo ella en voz baja. ¿Cómo pensaste que sonaría? Como si estuviera siendo un apoyo y tratando de mejorar las cosas. La miré de cerca. De verdad, ¿no ves cómo entregarle a alguien una lista de sus fracasos personales podría no parecer un apoyo? Por primera vez, parecía genuinamente confundida en lugar de a la defensiva. Pensé que si era específica sobre lo que necesitaba cambiar, sería más fácil de arreglar. ¿Y qué hay de lo que tú necesitabas cambiar? No lo sé, dijo ella, y su voz era más débil ahora. Supongo que pensé que estaba haciendo mi parte al identificar los problemas. Durante los siguientes días, lo intentó todo. A la mañana siguiente de nuestra conversación, me desperté con el olor a tocino y huevos.
Estaba en la cocina usando este delantal que le había regalado en Navidad hace 2 años, el que nunca había usado, preparando el desayuno como un ama de casa de la década de 1950. Buenos días, dijo ella con una alegría forzada. Pensé en prepararnos un buen desayuno antes del trabajo. Me serví un poco de café y me senté a la mesa. Gracias. Puso un plato frente a mí y se sentó con el suyo. Entonces, estaba pensando en nuestra conversación de ayer. Sí, tal vez podríamos hablar sobre este asunto del divorcio. Quiero decir, seguramente eso fue solo porque estabas enojado por la lista, ¿verdad? Tomé un bocado de huevos y la miré. En realidad, llamé a un abogado ayer por la tarde. Tengo una cita la próxima semana. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. ¿De verdad llamaste a un abogado? Te dije que mi plan de mejora era simple. Lo decía en serio. La sonrisa forzada desapareció. No puedes tomar decisiones importantes en la vida cuando estás enojado. No estoy enojado. Estoy claro. Terminé mi café y me levanté. Este desayuno está muy bueno, por cierto. Pero hacerme el desayuno no cambia el problema fundamental del que hablamos. Me siguió hasta la puerta principal mientras yo tomaba las llaves de mi auto del gancho junto a la entrada del garaje. ¿Qué problema fundamental? Dije que no me di cuenta de cómo sonaba la lista. Puedo trabajar en eso. ¿Puedes? Porque ayer no pudiste nombrar ni una sola cosa que podrías necesitar cambiar de ti misma. Hacer el desayuno no es lo mismo que reconocer que tal vez abordaste nuestro matrimonio de la manera equivocada. Lo reconozco, dijo ella rápidamente. Por eso estoy tratando de demostrarte que me importas haciendo cosas que crees que quiero en lugar de escuchar realmente lo que dije. Me fui a trabajar, conduciendo mi sedán por las tranquilas calles suburbanas hasta la oficina. Y cuando entré en la entrada de la casa esa noche, ella estaba esperando con una estrategia diferente. Había limpiado la casa de arriba a abajo y tenía la cena lista cuando entré. Pasé el día pensando, anunció ella, sobre lo que dijiste, sobre la lista. Me senté a la mesa del comedor que ella había preparado con nuestros platos bonitos. De acuerdo, tienes razón en que no pensé en lo que yo podría necesitar trabajar. Así que, hice mi propia lista. Sacó un trozo de papel. Cosas que podría mejorar. Miré el papel. Había 3 puntos en él. Número 1, ser más agradecida por las cosas que haces. Número 2, no dar comentarios en forma de lista. Número 3, preguntar cómo te fue en el día más a menudo. Dejé el papel. Esta es una lista de formas en las que puedes ser más amable conmigo. No es lo mismo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que todavía no ves el problema real. Piensas que el problema es que no fuiste lo suficientemente amable cuando me criticaste. No ves que la crítica en sí misma era el problema. Su rostro se oscureció. No entiendo qué quieres que diga. Quiero que entiendas que el matrimonio no se trata de que una persona arregle a la otra. Se trata de 2 personas trabajando juntas para resolver problemas juntos. Pero hay problemas, dijo ella. Cosas que deben abordarse. Por supuesto que hay problemas. Todos los matrimonios los tienen. Pero cuando escribes una lista de 28 cosas que están mal en mí y 0 cosas que podrían estar mal en tu enfoque hacia nuestro matrimonio, no estás tratando de resolver problemas. Estabas tratando de manejarme como si fuera un empleado que necesita una mejora de desempeño. Estuvo callada durante la cena y me di cuenta de que estaba pensando después de que terminamos de comer. Intentó un enfoque diferente. De acuerdo, dijo ella. Digamos que tenías razón sobre la lista. Digamos que me equivoqué al abordarlo de esa manera. ¿No podemos dejarlo atrás? ¿No podemos empezar de nuevo? ¿Empezar de nuevo cómo? No lo sé. Ir a terapia. Hablar con alguien que pueda ayudarnos a comunicarnos mejor. Me recosté en mi silla. ¿Quieres ir a terapia para que otra persona te diga cómo comunicarte mejor conmigo? Eso no es lo que quise decir, ¿o sí? Todavía estás buscando a alguien que te enseñe la técnica correcta para hacerme el esposo que quieres que sea.
No estás analizando si el esposo que quieres que yo sea es razonable o si tal vez tengas que cambiar tus expectativas. El día siguiente era sábado y ella intentó el enfoque emocional. Yo estaba en el garaje organizando herramientas cuando salió con lágrimas en los ojos. No puedo creer que vayas a tirar a la basura 15 años de matrimonio por una estúpida lista, dijo. Bajé la llave inglesa que sostenía. No estoy tirando a la basura 15 años. Estoy reconociendo que tal vez esos 15 años no han sido tan buenos como fingíamos. Fueron buenos. Éramos felices. ¿Lo éramos? ¿O eras feliz cuando yo hacía lo que tú querías y te frustrabas cuando no lo hacía? Se secó los ojos. Eso no es justo. No se trata de justicia. Se trata de honestidad. Me volví para mirarla por completo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una discusión en la que consideraste que tal vez estabas equivocada? ¿Cuándo fue la última vez que te disculpaste por algo sin agregar un pero para explicar por qué tu comportamiento estaba justificado? Me disculpo todo el tiempo. Dices que lo sientes. Eso es diferente a una disculpa. Decir que lo sientes es para hacer que el conflicto desaparezca. Disculparse es reconocer que hiciste algo mal. Bien, dijo ella, y su voz se agudizó. Estoy equivocada. Soy terrible. Soy la peor esposa del mundo. ¿Es eso lo que quieres escuchar? Eso es exactamente lo que no quiero escuchar. Porque eso tampoco es una disculpa. Eso es sarcasmo diseñado para hacerme sentir mal por sacar el tema. Me miró fijamente por un momento, luego se dio la vuelta y volvió a entrar a la casa. Esa noche, intentó el enfoque de negociación. ¿Qué pasa si tiro la lista? Dijo mientras nos preparábamos para ir a la cama. ¿Qué pasa si nos olvidamos de todo esto? Entonces nada cambia. Volvemos a como eran las cosas y en 6 meses o un año, estarás frustrada por las mismas cosas, excepto que la próxima vez, en lugar de una lista, será otra cosa. ¿Qué pasa si prometo dejar de ser crítica? Eso no es sostenible y no es honesto. Si algo te molesta, deberías poder mencionarlo. El problema no es que tengas preocupaciones. El problema es cómo abordas esas preocupaciones y si estás dispuesta a examinar tu propio comportamiento también. No sé cómo hacer eso, admitió en voz baja. Fue la primera cosa honesta que había dicho en toda la semana. Sé que no sabes, dije. Y ese es exactamente el problema. El domingo por la noche, se estaba desesperando. Podía verlo en la forma en que me seguía mirando como si estuviera tratando de descubrir qué combinación de palabras o acciones me haría cambiar de opinión. La cita con el abogado es mañana, le recordé mientras veíamos la televisión. Lo sé. ¿Vas a intentar convencerme de que no lo haga? Se quedó callada durante mucho tiempo. Luego dijo, funcionaría. ¿No? Entonces, ¿cuál es el punto? La miré con atención. El punto sería descubrir si realmente entiendes por qué estoy haciendo esto o si solo estás tratando de evitar las consecuencias. Lo entiendo, dijo rápidamente. ¿En serio? Porque cada conversación que hemos tenido esta semana ha sido sobre cómo hacer que me quede. Ninguna de ellas ha sido sobre si quedarme sería realmente bueno para alguno de los dos. Ella no respondió a eso. Fui al abogado el lunes por la mañana. Su oficina estaba en uno de esos edificios profesionales en el centro de la ciudad, del tipo con pisos de mármol y música de ascensor. Era más joven de lo que esperaba, tal vez poco más de 40 años, vestido con un traje azul marino y la expresión confiada que probablemente les cuesta a sus clientes 200 pesos la hora. Entonces, dijo él después de que le expliqué la situación. Está buscando un divorcio de mutuo acuerdo. Eso espero. No tenemos hijos y ambos trabajamos. Debería ser simple. Tomó notas en un blog legal. Propiedad, bienes, casa a nombre de ambos. Ambos contribuimos para el pago inicial. 2 autos, ambos financiados, cuenta de ahorros, cuenta corriente, cuentas de jubilación. Nada complicado. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 15 años. Levantó la vista de sus notas. ¿Y su esposa sabe que usted está aquí? Sabe que voy a presentar la solicitud.
Si lo acepta es otra cuestión. Entendido. Prepararé los documentos. Debería tener todo listo para presentar a fines de la semana. Cuando llegué a casa esa noche, metiendo el auto en la entrada, ella estaba sentada a la mesa de la cocina con su computadora portátil abierta y papeles esparcidos a su alrededor. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin levantar la vista. Bien. ¿En qué estás trabajando? Investigación. Giró la computadora portátil hacia mí. La pantalla mostraba un sitio web de asesoramiento matrimonial. Encontré 3 terapeutas en nuestra área que se especializan en intervención de crisis de relaciones. Ya he llamado a 2 de ellos. Me senté frente a ella. Te dije que iba a solicitar el divorcio. Sé lo que me dijiste, pero también sé que no eres irrazonable. Si puedo demostrarte que hablo en serio sobre trabajar en las cosas, tal vez podamos encontrar una manera de superar esto. ¿Trabajar en qué cosas? Revolvió los papeles. Imprimí artículos sobre comunicación y matrimonio y encontré este libro de trabajo sobre la identificación de patrones destructivos en las relaciones. Miré la pila de papeles. Estás abordando esto como un proyecto de investigación. ¿Qué tiene de malo eso? Dijiste, necesito examinar mi propio comportamiento. Así que lo estoy examinando leyendo al respecto en línea, aprendiendo a hacerlo mejor. ¿No es esto lo que quieres? Me recosté en mi silla. Lo que quiero es que entiendas verdaderamente el problema, no solo que investigues soluciones para un problema que todavía no comprendes del todo. Entonces explícamelo de nuevo. Lo he explicado varias veces. El problema no es que no tengas las técnicas de comunicación adecuadas. El problema es que fundamentalmente no ves nuestro matrimonio como una asociación entre iguales. Ella cerró la computadora portátil. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué todas tus soluciones tratan sobre aprender a manejarme mejor? ¿Por qué ninguna de ellas trata sobre cuestionar si tus expectativas son razonables? Mis expectativas son razonables. Espero que mi esposo ayude en la casa y esté presente emocionalmente. Esas no son cosas irrazonables. Y yo espero que mi esposa me trate como un adulto en lugar de como un proyecto que necesita mejora constante. ¿Es eso irrazonable? Ella no respondió de inmediato, lo cual fue un tipo de progreso. A la mañana siguiente, su hermana llamó mientras yo me preparaba para ir al trabajo. Podía escuchar su lado de la conversación desde el dormitorio. No entiendo por qué está siendo tan dramático. No, le di algunos comentarios sobre nuestro matrimonio y está actuando como si lo hubiera atacado. Lo sé, los hombres son tan sensibles. Bajé las escaleras y ella terminó la llamada rápidamente. ¿Era tu hermana?, pregunté. Solo estaba llamando para saludar. ¿Le hablaste sobre la lista? Mencioné que estábamos teniendo problemas de comunicación. ¿Le dijiste lo que realmente había en la lista? Ella dudó. Le conté la idea general, pero no los detalles específicos. No necesitas saber cada detalle de nuestros asuntos privados. ¿O no quieres que sepa que escribiste 28 críticas sobre tu esposo y las llamaste comentarios útiles? Recibí un mensaje. Oye amigo, escuché que tú y mi hermana están pasando por una mala racha. ¿Quieres tomar una cerveza y hablar? Cuando llegué a casa, le pregunté al respecto. Yo no lo llamé, dijo ella a la defensiva. Él me llamó a mí. Los rumores corren. ¿Qué rumores exactamente? Que estamos teniendo problemas. ¿Qué estás considerando el divorcio? ¿Y cuál es tu versión de por qué estamos teniendo problemas? Se movió incómoda. Le dije que tuvimos un desacuerdo sobre los estilos de comunicación. ¿Estilos de comunicación? ¿Correcto? Mencionaste que escribiste una lista de todo lo que está mal en mí. Eso no es lo que era la lista. Eso es exactamente lo que era la lista. Y el hecho de que ni siquiera puedas describirla con precisión a tu propia familia me dice que sabes que estaba mal. Ese fin de semana, se suponía que íbamos a ir a la fiesta de cumpleaños de su amiga. Cuando llegó el sábado, se vistió y se arregló, luego me miró a la expectativa. ¿No te vas a arreglar? No voy a ir. ¿Por qué no?
Porque no tengo ganas de pasar la noche fingiendo que todo está bien mientras le dices a la gente que estamos teniendo problemas de comunicación. Entonces se supone que debo ir sola. Se supone que debes hacer lo que quieras, pero no voy a ser parte de la actuación. Se fue sola y cuando regresó 3 horas después estaba molesta. Todos seguían preguntando dónde estabas, dijo. Fue vergonzoso. ¿Qué les dijiste? Que no te sentías bien. Entonces mentiste. No quería entrar en nuestros asuntos personales. No querías explicar por qué tu esposo está pidiendo el divorcio. Hay una diferencia. A la semana siguiente, los papeles del divorcio estaban listos. Los traje a casa y los puse sobre la encimera de la cocina. El abogado dice que tienes 30 días para responder, le dije. Se quedó mirando los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Realmente estás haciendo esto? Te dije que realmente lo estaba haciendo. Pero pensé que si te demostraba que estaba tratando de trabajar en las cosas. Me demostraste que estabas tratando de evitar las consecuencias del problema real. Eso no es lo mismo que trabajar en ello. Cogió los papeles y los hojeó. Esto lo hace tan definitivo. Ese es el punto. ¿Qué pasa si lo impugno? Entonces gastaremos mucho dinero en abogados y terminaremos en el mismo lugar exacto, solo que más enojados y más pobres. ¿Qué pasa si me niego a firmar? Entonces el divorcio tardará más, pero ocurrirá de todos modos. No puedes obligar a alguien a seguir casado contigo. Dejó los papeles. No entiendo cómo llegamos aquí. Llegamos aquí porque pasaste 15 años tratando de convertirme en otra persona. Y finalmente me di cuenta de que no quiero que me conviertan en otra persona. Nunca traté de convertirte en otra persona. Tomé la lista original de donde todavía estaba en la encimera. 28 cosas que quieres que cambie. Si cambiara todas estas, siquiera sería la misma persona con la que te casaste. Miró la lista, luego a mí. Por primera vez, vi algo en su expresión que parecía una incertidumbre genuina. No lo sé, dijo en voz baja. Esa es la primera respuesta honesta que me has dado en semanas. Pasaron 2 semanas después de que le entregué los papeles. Dejó de intentar negociar o regatear. En cambio, se quedó callada. Muy callada. La encontraba sentada en la mesa de la cocina por la mañana, solo mirando por la ventana con una taza de café enfriándose en sus manos. ¿Estás bien? Pregunté una mañana. Levantó la vista como si hubiera olvidado que yo estaba allí. He estado pensando. ¿En qué? En lo que dijiste. En las 28 cosas. Se volvió para mirarme por completo. Sigo repasándolas en mi cabeza y me doy cuenta de que no recuerdo cuándo empezaron a molestarme la mayoría de estas cosas. Por ejemplo, ¿cuándo decidí que eras demasiado lógico? ¿Cuándo decidí que no eras lo suficientemente romántico? Me serví un poco de café y me senté. ¿Qué piensas? Creo que tal vez he estado acumulando quejas durante años sin pensar realmente si eran quejas justas. Toma el número 15, continuó ella. Tu estilo de comunicación. ¿Qué tiene exactamente de malo mi estilo de comunicación? Dímelo. Estaba en tu lista, dije. Ese es el punto. Lo escribí porque sonaba como algo que podría ser un problema, pero cuando lo pienso realmente, en realidad eres bastante claro cuando hablas. Dices lo que piensas. No juegas juegos ni lanzas indirectas. Tal vez eso no sea un defecto. Se quedó en silencio por un momento, luego dijo, creo que te he estado comparando con un esposo ideal en mi cabeza, alguien que no existe. ¿De dónde salió ese esposo ideal? No lo sé. Libros, películas, los matrimonios de otras personas que se ven perfectos desde afuera. Mi amiga del trabajo siempre habla de cómo su esposo la sorprende con flores y le escribe pequeñas notas. Así que decidí que tú también deberías hacer eso. ¿Alguna vez me pediste que hiciera esas cosas? Simplemente esperaba que lo adivinaras. Y cuando no lo hacías, me frustraba y lo ponía en la lista. Estudié su rostro. Parecía cansada, como si hubiera estado trabajando en algo difícil. ¿En qué más has estado pensando?
En lo que dijiste sobre ser compañeros. Sobre ser iguales. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. No creo que te haya estado tratando como a un igual. Creo que te he estado tratando como a alguien que se suponía que debía hacerme feliz. Y cuando no me hacías feliz de la manera que yo esperaba, te culpaba por ello. Este era un territorio nuevo. En 15 años de matrimonio, nunca la había escuchado cuestionar sus propias expectativas. ¿Por qué crees que hiciste eso? Honestamente, creo que creía que el matrimonio se suponía que debía funcionar de cierta manera. Y si no estaba funcionando de esa manera, era porque no estabas haciendo bien tu parte. Nunca se me ocurrió que tal vez mi idea de cómo se suponía que debía funcionar el matrimonio era el problema. Se levantó y se acercó a la ventana mirando hacia el patio trasero. Llamé a mi mamá ayer. Sí. Le hablé del divorcio, de la lista. Le leí algunas de las cosas que escribí. ¿Qué te dijo? Se quedó callada durante mucho tiempo. Luego dijo, cariño, parece que estabas tratando de rediseñar a tu esposo. Cuando traté de explicar que solo estaba tratando de mejorar nuestro matrimonio, ella dijo, el matrimonio no se trata de mejorar a las personas. Se trata de aceptar a las personas y construir una vida juntos. Se volvió hacia mí. Mi mamá ha estado casada con mi papá durante 42 años. Si alguien sabe sobre el matrimonio, es ella. Y esencialmente me dijo que lo estaba haciendo mal. ¿Qué más dijo? Me preguntó si me gustaría que papá hiciera una lista de 28 cosas malas de ella. Dije que era diferente, que estaba tratando de ayudar. Ella dijo, ¿ayudar a qué? ¿Ayudarlo a convertirse en otra persona? Fue entonces cuando me di cuenta de que eso es exactamente lo que estaba tratando de hacer. Durante los siguientes días, continuó teniendo sus momentos de claridad. Estaba haciendo algo ordinario como doblar la ropa o hacer la cena y de repente se detenía y me miraba con esta expresión de comprensión naciente. Acabo de recordar algo, dijo ella una noche mientras veíamos la televisión. El año pasado, cuando quisiste hacer ese viaje de pesca con tu hermano, hice un gran escándalo al respecto. Dije que eras egoísta por querer pasar un fin de semana lejos de mí. ¿Lo recuerdo? Pero yo salgo con mis amigas todo el tiempo. Tengo el club de lectura, noches de chicas, viajes de compras. Nunca pregunté si esas cosas te molestaban. Simplemente asumí que estaban bien porque eran cosas que yo quería hacer. Estaban bien. Quiero que tengas amigas e intereses. Pero no te extendí la misma consideración. Actué como si tu deseo de pasar tiempo con tu hermano fuera un rechazo personal hacia mí. Silenció la televisión y se volvió para mirarme. Eso no es justo, ¿verdad? No, no lo es. Y el número 7 de la lista sobre que te retraes durante los conflictos. Escribí que necesitabas dejar de retraerte, pero nunca pensé en por qué te retraes. Tal vez te retraes porque en realidad yo no quiero resolver los conflictos. Tal vez solo quiero tener la razón. Estaba empezando a ver patrones que antes habían sido invisibles para ella. Era como ver a alguien ponerse gafas por primera vez y darse cuenta de que el mundo había estado borroso todo el tiempo. He llevado la cuenta, dijo unos días después. No solo con la lista, sino durante años. Cada vez que hacías algo que no coincidía con lo que yo pensaba que debías hacer, lo archivaba como evidencia de que no te estabas esforzando lo suficiente. ¿Evidencia de qué? Para el caso que estaba construyendo de que tú eras el problema en nuestro matrimonio. Me doy cuenta ahora de que siempre estuve construyendo ese caso. Cada discusión que tuvimos, cada vez que me frustraba, siempre se trataba de lo que tú estabas haciendo mal, nunca de lo que yo podría estar haciendo mal. Una mañana la encontré sentada en la mesa de la cocina escribiendo en un cuaderno. ¿Qué es eso? Pregunté. Estoy tratando de escribir las cosas que he hecho mal en nuestro matrimonio. No las formas en que podría ser más amable contigo, sino las cosas reales que he hecho que fueron injustas o hirientes. Me mostró el cuaderno. Ya había llenado 3 páginas. Critiqué a tu familia, pero me puse a la defensiva cuando tuviste una opinión sobre la mía. Tomé decisiones importantes sobre nuestro calendario social sin preguntar si querías hacer esas cosas. Asumí que debías saber lo que yo quería sin que tuviera que decírtelo.
Luego me enojaba cuando no podías leerme la mente. Te interrumpía constantemente, pero me quejaba de que no me escuchabas. La lista continuaba. Era un registro real de problemas reales, no de cuestiones superficiales de cortesía. Es difícil de mirar, dijo ella. No me gusta verme de esta manera. Así es como se siente asumir la responsabilidad, dije. ¿Es así como te sentiste cuando leíste mi lista sobre ti? Preguntó. Peor, porque tu lista era principalmente sobre rasgos de personalidad y preferencias. Esta lista trata sobre lecciones de comportamiento que has hecho repetidamente a lo largo de los años. Dejó el bolígrafo. Te debo una disculpa real. De acuerdo. Lamento haber pasado 15 años tratándote como un proyecto en lugar de como un compañero. Lamento haber hecho que nuestro matrimonio se tratara de arreglarte a ti en lugar de construir algo juntos. Lamento no haber cuestionado nunca si mis expectativas eran justas o si mi comportamiento estaba contribuyendo a nuestros problemas. Tomó aire. Y lamento que haya sido necesario que pidieras el divorcio para que yo viera todo esto. No deberías haber tenido que llegar a ese extremo para hacerme mirarme a mí misma. Honestamente, fue la primera disculpa real que le había escuchado hacer en años, tal vez en la vida. Te lo agradezco, dije. ¿Cambia algo? La miré con atención. No preguntaba con esperanza ni con desesperación. Preguntaba como alguien que genuinamente quería saber la respuesta, fuera cual fuera. Aún no lo sé, dije honestamente. Pero es la primera conversación que hemos tenido en semanas que se siente como si estuviéramos hablando el uno con el otro en lugar de hablarnos por encima. 3 meses después, estábamos sentados en una cafetería en el centro de la ciudad. No por ninguna razón especial, solo porque ella me había preguntado si quería tomar un café y hablar. Los papeles del divorcio todavía estaban sobre mi escritorio en casa, sin firmar. ¿Qué piensas de la terapia?, preguntó, agregando azúcar a su café con leche. Depende de por qué vayamos, dije. No para arreglarte. No para enseñarme técnicas para manejarte mejor, sino para aprender cómo estar realmente casados el uno con el otro en lugar de con las personas que pensábamos que deberíamos ser. Consideré eso. Eso suena diferente. Lo es. Encontré a alguien que se especializa en ayudar a las parejas a reconstruirse después de grandes rupturas en la relación. Ella no hace eso de vamos a mejorar la comunicación. Ella hace lo de vamos a ver si realmente quieren estar casados el uno con el otro. ¿Y quieres averiguarlo? Quiero descubrir si la persona en la que me estoy convirtiendo puede estar casada con la persona que eres en lugar de tratar de convertirte en alguien con quien creo que quiero casarme. Habíamos estado teniendo conversaciones como esta durante semanas. Conversaciones reales donde ella hacía preguntas en lugar de hacer demandas. Donde escuchaba las respuestas en lugar de preparar refutaciones. Tiré la lista original, dijo, pero escribí una nueva. Sacó un trozo de papel doblado y por un momento sentí esa tensión familiar. Luego me lo entregó. Había un punto. Aprender a estar casada con mi esposo real en lugar de con el imaginario. ¿Eso es todo? Eso es todo. Cualquier otro problema que tenemos proviene de ese. Si puedo aprender a hacer eso, podríamos tener algo que valga la pena salvar. Si no puedo, entonces tenías razón al pedir el divorcio. Volví a doblar el papel. ¿Y si hacemos esta terapia y descubrimos que podemos hacer que funcione, qué pasa con los papeles del divorcio? Los rompemos, pero no hasta que ambos estemos seguros de que queremos estar casados con quienes realmente somos, no con quienes pensamos que deberíamos ser. ¿Y si descubrimos que no podemos hacer que funcione? Entonces los firmamos y terminamos esto como amigos que lo intentaron todo y se dieron una oportunidad honesta. 6 meses después, estábamos en nuestra cocina preparando la cena juntos. Verdaderamente juntos, no con una persona cocinando mientras la otra se sentaba a la mesa mirando su teléfono. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella, cortando verduras. Bien. Ocupado. Patterson finalmente aprobó el proyecto Whitaker. Ella sonrió. Ese en el que has estado trabajando durante 3 meses. Ese es. Estoy orgullosa de ti. Fue un pequeño momento, pero representaba algo más grande.
Estaba orgullosa de mí por tener éxito en el trabajo, no frustrada porque a veces el trabajo me mantenía hasta tarde. Estaba interesada en mi día porque se preocupaba por mi vida, no porque estuviera monitoreando mi estado de ánimo. ¿Qué tal el club de lectura?, pregunté. Interesante. Estamos leyendo este libro sobre el matrimonio y hay todo un capítulo sobre las expectativas frente a la realidad. Me hizo pensar en nosotros. Pensamientos positivos, pensamientos de agradecimiento. Podríamos habernos divorciado y pasar el resto de nuestras vidas pensando que la otra persona era el problema. En cambio, descubrimos cómo amar realmente estar casados el uno con el otro. Los papeles del divorcio estaban en alguna bolsa de trituradora, rotos el día que ambos decidimos que queríamos intentar estar casados de verdad esta vez. No era perfecto. Todavía teníamos desacuerdos. Todavía nos molestábamos a veces. Pero ahora, cuando teníamos problemas, los abordábamos como problemas a resolver juntos, no como evidencia de que uno de nosotros tenía fallas fundamentales. ¿Sabes de qué me di cuenta?, dijo ella, sazonando el pollo. ¿De qué? Pasé 15 años tratando de cambiarte en alguien con quien creía que quería casarme. Resulta que en realidad amo estar casada contigo. Solo hizo falta estar a punto de divorciarnos para descubrirlo. La peor cosa que nos haya pasado jamás. No se equivocaba. A veces tienes que estar dispuesto a perder algo por completo antes de poder descubrir si realmente vale la pena conservarlo. Comentario: esta historia realmente se quedó conmigo. Espero que también te haya dado un espacio para reflexionar sobre tus propias relaciones. Defender tu autoestima nunca es fácil, pero es increíblemente importante. El verdadero amor crece cuando ambas personas están dispuestas a asumir la responsabilidad de su propia parte. La verdadera amabilidad incluye ser honestos sin destruirse mutuamente. La sanación a menudo comienza en el momento en que dejamos de fingir que todo está bien. A veces, elegir la paz requiere que tomemos decisiones difíciles pero necesarias. Mereces ser amado por quien realmente eres. Tómate el tiempo para pensar en el tipo de amor que quieres dar y recibir en tu vida.